Bueno, muy brevemente voy a referirme, a pedido de una muy querida alumna, acerca de la cultura woke. No el woke, dicho así lo pronuncié mal, parece que es la cultura que tenemos ahora de hacer la comida al wok, que es algo que recomiendo, si saca de apuros, lo puedes tener muy aceitado, puedes hacer pechuga, la verdad que hay, en mi sección Paulina Cocina lo voy a hacer, pero ahora quería más que nada referirme, porque ella quiere ver cuánto hay realmente de marxismo en las políticas de cancelación, en la corrección política. Bueno, la verdad es que la obra de Marx ejerció una influencia de las más grandes de la historia de la humanidad. Solamente podemos decir por ahí que Mahoma ejerció una más multitudinaria en algún sentido, aunque realmente Mahoma no ha afectado a la totalidad de los seres humanos, mientras que Marx sí, porque por fas o nefas, es decir, el propio Marx generó anticuerpos en el capitalismo sin rostro humano, que cualquiera que lea ahora las descripciones de cómo eran los derechos de los trabajadores en tiempos de Marx, se va a dar cuenta que Marx ha generado que todo eso mejore muchísimo y haga quizá no tan indispensable y urgente la revolución comunista, que para eso se hicieron todas esas conquistas de derechos laborales, las jornadas, en fin, todo lo que en tiempos de Marx, si ustedes leen a Marx, verían que Marx hoy en día escribiría otras cosas, no exactamente eso. Por otra parte, en nombre del marxismo, bueno, tuvimos la Unión Soviética, pero cualquier marxista va a decir, no, realmente no han hecho más que un capitalismo de Estado, se han saltado el paso, paso del feudalismo al comunismo, no hubo la instancia de las contradicciones internas del capitalismo, es decir, Marx preveía que Norteamérica fuera el primer país. De manera que cualquier marxista va a negar que las atrocidades cometidas por Stalin tengan vinculación alguna con el capital de Marx, no con el capital del capitalismo al que combatiendo el capital. Bueno, en tercer lugar habría que decir que el marxismo en su búsqueda de igualdad, pero ya olvidando que la igualdad que se busca es la igualdad económica. Bueno, es como decir la libertad. Pero la libertad de mercado no es la libertad del individuo. En la búsqueda de igualdad se ha llevado como a desviar, es decir, por ejemplo, el paradigma. Marx creía en las jerarquías, no era un igualitarista, y todos los países, a la larga sí, pero durante el proceso de transición, digamos que Estados Unidos tiene que seguir fortaleciéndose porque es el país más avanzado, qué sé yo qué, y Marx aplaude la anexión de California, México que se cague muriendo. Marx, esto es algo que los bolivarianos en Venezuela parecen no saber, escribió un artículo hablando pestes del tirano Bolívar. Eso lo llegó a escribir en vida Marx contra Bolívar, es decir, no era un tercermundista, no era para nada una persona como ahora la izquierda argentina que apoya a Irak, para nada. Marx consideraba que el comunismo que iba a ser lo más avanzado se iba a dar en los países más avanzados. Y en ese sentido un poquito de darwinismo nacional había. Es decir, el pensamiento de Marx, que ahora hay todo un grupo que lo quieren deshegelizar, marxismo sin Hegel, tiene esta dialéctica, es un determinismo. En ese sentido se da la siguiente paradoja. Una enorme diferencia entre la cultura de la cancelación, que si la llamamos woke, ya son palabras peyorativas, digamos, porque es lo que Trump se llenó la boca criticando. Una, paradoja es que el movimiento de la corrección política es un movimiento no determinista, es decir, cree
no en un sentido de la historia que ya está predeterminado, que hay un telos, ¿no? Una teleología, sino que el futuro está abierto, pero a su vez es un movimiento de ciertas refacciones, de ciertas reformas en el idioma, en los hábitos, en costumbres, en concientizar, pero no es un movimiento que busque cambiar las estructuras de la sociedad en lo más mínimo. En ese sentido, no tendría absolutamente nada que ver con Marx. Me pueden decir que tampoco tiene nada que ver con Marx el paradigma, por ejemplo, del relativismo antropológico o del relativismo lingüístico. Es decir, esto de ir a respetar a la tribu del Amazonas que sacrifica al primogénito porque, digamos, meternos a salvarle la vida a ese chico es salvar una vida humana biológicamente, pero culturalmente desenraizarla de ese pueblo que exige su muerte para que haya buenas cosechas, y en ese sentido estaríamos siendo destructores y no constructivos. Esa idea a Marx le parecería, se revolvería en su tumba, le parecería completamente absurda. No hay esta idea de que todos los pueblos o todos los idiomas son igual de buenos. De modo que hay muchas adaptaciones que se han hecho en nombre de la izquierda y con las mejores intenciones que no tendrían realmente nada que ver con Marx, que no era tampoco una persona que creyera en el alma bella o que el ser humano es bueno por naturaleza, no era rusoniano, era maquiavélico. De hecho, los fines con los que se llega a la revolución personalidad intelectual, es decir, el terrorismo de las meras para con el actual mero estado de cosas no era óbice, no es que había necesariamente que por medios muy nobles combatir a los esclavistas, ¿no? Que no eran escrupulosos. Bueno, la corrección política parte, por ejemplo, desde el punto de vista lingüístico de un grave error, de un paradigma que sí, en la época de Marx se podía llegar a tener, pero ahora nadie lo tiene, en el sentido de que lo que realmente decide un cariz semántico, un mensaje no es una palabra en sí misma, sino el contexto, la intención del hablante, de manera que si yo digo feliz cumpleaños negrito, como hizo Cavani, que lo quisieron multar por racista, no se estaría teniendo en cuenta el hecho de que, bueno, una palabra no significa por sí misma. En ese sentido, si yo digo no voy a aprender alemán ni por puta, tengo que decir ni por trabajador sexual, no. Bueno, luego tenemos el hecho de la... hay un hecho que emparenta enormemente al marxismo con la cultura de la cancelación, pero eso lo voy a dejar para el final porque tenemos todavía un ratito chiquitito para que yo me explaye un poquito sobre los aspectos lingüísticos, ¿no? En cuanto al lenguaje, tenemos muchas teorías, ya desde el nominalismo de Platón, como que en la palabra Julieta está el cuerpo de Julieta, porque en Romeo y Julieta le dice a Platón, ¿en qué parte de mi cuerpo está mi nombre? O sea, los Montescos y los Capuletos, que se maten. Yo estoy recaliente con vos, viejo. Y este nominalismo platónico lo retoma Foucault cuando habla de los locos y dice, bueno, es solo un nombre, porque finalmente, ¿qué esencia, qué ontología hay detrás? Cada época excluye lo que va en contra del sistema, pero no hay realmente una definición de locura. Así que el nominalismo ha sido recuperado desde el punto de vista de la lingüística, así como los sofistas fueron recuperados por la izquierda. Bueno, en fin, la teoría de Ferdinand de Saussure rompe completamente con esto, y no solamente el signo es arbitrario, por eso también hay idiomas, no solamente es arbitrario, sino que el ejemplo supremo es la onomatopeya, porque podemos decir, bueno, en alemán al gato no le dice gato, pero un gato maulla igual en cualquier país del mundo, y sin embargo, la manera de maullar se escribe y se dice distinta en cada idioma. Y un gallo dice cockle-doodle-doo en inglés y no kikiriki. La arbitrariedad del signo ha sido muy estudiada. Bueno,
tenemos el esquema de comunicación humano de Jacobson, tenemos distintos enfoques y abordajes de lo que es, de lo importante que es el lenguaje. El llamado giro lingüístico en la filosofía, donde la posmodernidad se caracteriza no por investigar el cosmos, ni por investigar tras Descartes el sujeto, sino directamente el lenguaje, originalmente se debe a los matemáticos, a Frege, a los lógicos analíticos que querían llevar el álgebra a la palabra para decir certezas. Y finalmente esto produce la posverdad, la fake news y nada del relativismo. Ahora bien, la idea de que nosotros, que el pensamiento es hijo y no padre del lenguaje, que el pensamiento está constituido 100% de palabras, lleva a que se quiera corregir entonces que no hay que decir, qué sé yo, pelado, sino persona en situación de capilaridad especial, capilarmente desafiado, en fin. Ese tipo de respeto de la boca para afuera realmente parece haber solo funcionado la boca para afuera, no implicó una reeducación. Y no estoy diciendo que haya que reeducar, después de todo, la prohibición de fumo en los lugares públicos no necesitó convencer a los fumadores, basta con obligarlos para defender a los no fumadores. El hecho de que, esa es otra larga discusión, ¿no? La discusión psicológica de Jesús ama a tu enemigo, como dice, no lo mates, después imagínate que lo matas, mejor una catarsis simbólica. El hecho, digamos, de que se cancelen, por ejemplo, si Marta Argerich, que toca piano bastante bien, yo diría, sale a decir que los negros llevan el ritmo en la sangre, y tienen penes más grandes, pero no son mejores en ajedrez, al contrario, son inferiores, no puede dar más conciertos, ¿verdad? Es decir, que hay una idea, podríamos decir, integral. El artista no solamente tiene su obra, sino que tiene que tener una conducta ejemplar, una moral intachable, opiniones políticamente correctas. Ahora, la idea de corrección política misma es una idea que tiene que ver, es histórica, no es ahistórica, no es el bien y el mal eternos. Es, en la actualidad, hemos descubierto que los negros son personas. En la actualidad, decir que no lo son ya es rancio, atrasa. No es que antes estuvo mal. Así que el carácter histórico es, digamos, un sesgo marxiano, por así llamarlo, ¿no? Pertenece a la obra de Marx historizarlo todo. Entender que Aristóteles era esclavista porque no se podía conseguir otra cosa. Por más que el propio Aristóteles además decía en el futuro vamos a hacer que en vez de esclavos trajen máquinas. Bárbaro, ¿no? Ahora nos quedamos sin trabajo. Bueno, en relación a eso, lo último que quería decir es que sí hay un gran parentesco. Lo podríamos decir desde Freud, diciendo, digamos, que el super yo toma las energías del ello. Existe, por más que se llame el comunismo científico, en el marxismo, una idea mesiánica que termina siendo no solamente religiosa, sino profundamente sentimental. Nos permite canalizar las frustraciones, nos permite, en algún sentido, hasta expiar nuestras propias culpas, victimizarnos, nos permite que nuestro odio esté encaminado hacia una causa que consideramos justa, opresora y ajena a nosotros, históricamente ajena a nosotros. Y entonces realmente eso ha sucedido con el marxismo, donde combatíamos para que no haya más clases sociales, y de acuerdo a ese maniqueísmo tan tuerto, dividíamos a todo. En Marta Argerich, una cosa si toca piano así siendo aristócrata o habiendo nacido en una villa. Y eso es lo que definía a las personas, a las opiniones, a las cosas. Con la misma idea de camaradería, de lealtad, de no ser el juego a la derecha, de mejor equivocarse con Sartre que tener razón con Raymond Aron. Bueno, en ese sentido sí podemos decir que es un facilismo, no nos saca de la zona de confort, nos permite ejercer el bullying a los que hacen bullying, ¿no? Patoteándolos
y usando como un arma, como látigo, esta moralina y decir, bueno, sos un machirulo, sos por ejemplo, el feminismo punitivista es un ejemplo clarísimo, donde realmente no hay... bueno, pero estoy hablando de ejemplos muy burdos, donde hay una idea también incluso biologicista, como si no fueran las mujeres muchas veces las enarboladoras del machismo y todo eso. En ese sentido sí, como una manera de canalizar las propias frustraciones y el propio odio y el resentimiento y disfrazarlo de una indignación moral. Realmente el comunismo ha sido eso. Y realmente la corrección política también. Bueno, seguimos pronto. Hasta la próxima.